Entonces vamos a empezar. El tema del arrepentimiento y la confesión que ustedes compartieron. Primeramente vamos a buscar el significado del arrepentimiento. Jesucristo dijo a los seres humanos, arrepentíos. Hay muchos vocabularios, pero eligió el Señor la palabra el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el significado verdadero del arrepentimiento? Yo solo voy a explicar nomás por lo que está escrito en la Biblia. Cuando yo escucho la explicación de otras denominaciones, muchos explican equivocadamente sin nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Primero yo voy a buscar unos versículos y la palabra original del arrepentimiento. Ahí está escrito, ¿no? Metanoeo, así está escrito, ¿no? Esto es la unión de dos palabras, meta y noeo. Se unieron dos palabras. Entonces, ¿qué es meta? Tiene su significado de cambiar, cambio. Entonces, ¿qué hay que cambiar? El meta tiene significado de cambio. Y noeo, noeo tiene significado de entrenar el corazón. Metanoeo es la unión de dos palabras. Este vocabulario en hebreo, chiv, shivu en hebreo, tiene su significado. Deshace el corazón y establece otra vez. Deshace el corazón y establece de nuevo. En la construcción, deshaciendo la construcción hecha y después de cavar la tierra, hay que construir la fundación para ese edificio nuevo. Ahí recién encima de la fundación construye. Asimismo, después de deshacer el corazón mío, después después de establecer mi ser. Entonces, ¿por qué hay que deshacer el corazón? Porque este corazón no sirve. Por eso hay que deshacer. En la palabra del Señor Jesús, si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tienen que llevar su cruz. Ahí síganme. Sí, cuando vemos varias palabras, ahí está escrito, ahí en la impresión está escrito sobre la San Mateo capítulo 32. Ahí dice arrepentíos. San Marco 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así está escrito por muchos lados esta palabra. Si nosotros entendemos un poco más fácilmente el significado
El arrepentimiento tiene significado de volverse. Mejor significado es deshace tu corazón. Négate a ti mismo. Hay que despojarse a sí mismo, quiere decir. Sí, si yo busco una palabra, puede buscar Jeremías 48. Jeremías 48, Jeremiah chapter 48. versículo 11. Please look. Jeremiah chapter Jeremías 48, verse capítulo 11. 48, versículo del 11 hasta el 13, vamos a leer. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimiento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus órdenes. If we Aquí read these dice, words, it dice signifies que that quieto estuvo Moab desde su juventud y no fue cautiverio. and it said therefore Por his eso ways dice, remain in him, quedó su sabor en él, su olor no se ha cambiado. and also had not been emptied from vessel Y to no fue vessel. vaciado de vasija en Thus vasija. me, myself, and to the Esta vasija se emptying refiere yo Jesus Christ. mismo, otra vasija se refiere a For Jesucristo. my world never Quiere considered decir, aún no himself está worthy arrepentido de sí mismo hacia el Señor. Por therefore eso his su taste remained sabor and no his se salt has not cambió para changed, it nada. said. It Por eso signifies Moab things tiene su color, su idea. Por eso va a enviar trasvasador y trasvasará y vaciará sus vasijas y romperán sus odres so that he para would que not no puedan enter volverse his otra rest. vez a sí mismo. They say Romper odres quiere decir it represents that he was crucified crucifica to the cross and raised nuestro up. cuerpo en la cruz. Now everyone, if you En look at el the Old Testament of holocausto receive the forgiveness of para sins, limpiar el they pecado, would kill una a goat cabra or a sin lamb, defecto trae al and they would bring tabernáculo it to the tabernacle, y pone su mano sobre la cabeza. Ese animal mata, the altar, pone esa sangre sobre los cuernos del altar. Y la sangre que sobra y derrama ahí alrededor del altar. ¿Por qué pone la sangre sobre los cuernos del altar? Para que Dios vea la sangre. En el libro de Jeremías capítulo 17, 1, ahí dice, el pecado de Judá está escrito en los cuernos, to the horns of the con altar, cincel y con... and his sins Ahí were está recorded upon the escrito horns of the nuestros altar. pecados, en los cuernos del It's saying altar. that the sins are recorded upon the horns of the altar. And God Cuando looks upon Dios the desde altar, el lugar santísimo mira al altar, he looks at the sins según lo que, judgment. según el pecado que está escrito en los cuernos, va a juzgar. It's saying La that the sangre blood tiene will poder wash para away limpiar el sin, pecado. and his blood El will resto de la cleanse. sangre derrama en el piso. Eso para que vea esa persona que ofrenda. See the blood, the remission of the blood. Para mí, para esa persona también debe haber evidencia del perdón del pecado. Para Dios también debe haber la sangre como evidencia del perdón del pecado. Después, ¿qué hace con ese cuerpo?
como holocausto, agarrando el cuerpo, la carne, that you take it y quema en el altar make a savory para make a savory Dios. smell to the Lord. And so La cabra que murió derramando su sangre, después de sacar su piel, después de cortar su cuerpo y quitando su intestino y lavando todos los excrementos, and wash out all the dung, poniendo todo eso sobre el altar y quema todo completamente, burning. como el cadáver del ser humano quema en en el velatorio. Después de quemar todo, el sacerdote mirándole a esa persona puede decirle a él, tu pecado ha sido perdonado. Así se hace el perdón del pecado. ¿Para qué se hace el perdón del pecado? Estas dos cosas tienen que cumplirse sí o sí. Hay que derramar la sangre y poner sobre los cuernos del altar. Y el cuerpo de ese animal hay que quemar en el altar. ¿Qué significado tiene eso? Signify Yo tengo que estar crucificado en la cruz. Por eso en el Galatas capítulo 2, versículo 20, ahí dice, juntamente estoy crucificado con el Señor Jesucristo en la cruz. Está crucificado quiere decir que yo ya estoy muerto junto con el Señor. El hombre muerto no puede hacer nada. Ya mi vida ya se acabó. Por eso aquí Jeremías 48, and said that he will break his bottle. voy a deshacer odres. Nosotros aunque creemos en Jesús, ustedes se van arrastrados por sus pensamientos a menudo. Ustedes se entregan a sus pensamientos que se levantan de su carne Yourself to emotions. y se entregan en sus sentimientos, emociones. Your own hearts. Ustedes también valoran y aprecian los entendimientos de ustedes. Así ustedes no pueden llevar la vida de fe normalmente. El vehículo que usan ustedes es un objeto muy bueno y se mueve por el chofer que conduce. Si no conduce el ser humano, ese vehículo se queda quieto. Eso es un artículo. ¿Qué es el problema? Cuando Dios no nos dirige nuestra vida, nosotros hacemos algo. Ese es el problema. El ser humano fue creado como un ser que no puede hacer nada. Pero el ser humano recibe la guía de sus pensamientos. Eso es el problema. El arrepentimiento es romper sus odres. El arrepentimiento es romper el corazón. Eso es el significado original de la palabra del arrepentimiento. Ahí yo le dije que Shib en hebreo, metanoeo es unión de dos palabras de meta y noeo. En hebreo dice Shiv. El significado de Shiv y rompe el corazón y establece de nuevo. Mi corazón hay que romper y deshacer y hay que establecer Jesucristo en ese lugar. Cuando está establecido Jesucristo, esa persona puede vivir por Jesús.
Eso es el significado del arrepentimiento. Yo, mi ser que se apartó de Dios y regresa a Dios, eso es el arrepentimiento. De parte de Dios fue expulsado hacia el mundo. Nosotros tenemos que volvernos a Dios y volver como uno se vuelve a casa, volverse a donde estaba. Si no se cumple eso, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es lo que cuenta su falla y defecto, errores. ¿Qué es lo que yo hice mal? Mi carne está mal o el corazón está mal. El problema del hombre es el corazón. El cuerpo del ser humano es un estuche para donde guarda el espíritu nada más. Ahí está un vaso. Este vaso, su objetivo de la creación está hecho para guardar el agua o jugo. Cuando sale de su uso, que se dice equivocado. Dios creó el hombre por ese propósito. El pecado es el hombre que que salió de su uso, despojándose a sí mismo, que es pecado, y volverse a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está mal, mi corazón? Uno, para poder volverse, para poder despojarse, primero tiene que darse cuenta que está mal, ¿no? Pero muchos no saben qué es lo que tiene que arrepentirse. Vamos a buscar una palabra. Hechos capítulo 2, versículo 38. Capítulo 2, versículo 38. ¿Alguien puede leer en voz alta? 38. Aquí dice, ahí está escrito cuatro cosas tan importantes. Primero, arrepentió, dice. Arrepentíos. Ye repent. Second, Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. third, Tercera palabra. for remission. Recibe el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 1, arrepentíos. Número 2, bautícese. Remission of 3, sins. recibe el perdón del pecado. Receive the gift of the Holy 4, Spirit. recibiréis el don del Espíritu Santo. Receiving forgiveness of sins and also Recibe el perdón del pecado y el Espíritu Santo también como regalo. El arrepentimiento y bautismo nosotros tenemos que hacer. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que recibir bautismo. Y ahí vendrá el perdón de pecado. Ahí vendrá el Espíritu Santo también. Entonces, con esta palabra, vamos a pensar juntos. Recién yo les expliqué el significado del arrepentimiento. El arrepentimiento es rompiendo el corazón y establece de nuevo. reestablishing something. El arrepentimiento verdadero, rompiendo su ser pecaminoso y volverse a Dios. Eso es el arrepentimiento verdadero. El que ya se volvió a Jehová, Turning back to God. That's what repentance is. el que se apartó de Jehová, se vuelve a Jehová. Back to the original place. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que arrepentirse? ¿Qué es lo que está mal?
En aquella época entonces Jesús, ¿por qué le dijo esa palabra? 죽고 부활한 이후에 Después de la resurrección de Jesucristo, 오순절 날에 en el día de Pentecostés, 당시에서 이제 120명의 성령이 들어왔고 sus discípulos 120 personas recibieron el Espíritu Santo. 성령을 받고 난 이후에 Después de recibir el Espíritu Santo, ellos, 성령이 말하는 말씀을 따라 según lo que decía su Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar. 그 말대로 수많은 사람들이 Muchas personas 마음에 찔려 고통과 괴로워하면서 recibiendo el dolor en su corazón por la palabra, ellos salieron adelante de los apóstoles. Si lo que tú dices es cierto, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Entonces nosotros matamos a Jesucristo. ¿Qué hacemos? En ese momento Pedro y otros apóstoles dijeron eso. Arrepentíos y recibe el perdón del pecado. Eso es así. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? Y llamamos otra vez a Jesucristo que está muerto. Ese arrepentido no se refiere a eso. No es que tú tienes que arrepentirte de lo que has hecho. Tú debes tener el corazón que no pudo menos que matar, crucificarle a Jesucristo. Ese corazón tú tienes que deshacer y romper. No tiene que arrepentirse del hecho que hiciste. Tienes que deshacer y romper el corazón que tú hiciste, mataste al Señor Jesucristo. Hay que establecer el dueño otra vez en tu corazón. Eso es el arrepentimiento. Cuando ellos preguntaron así, ellos dijeron eso. Los que escucharon eso, así se arrepintieron. Así 3,000 personas recibieron la salvación en ese momento. Eso es la obra de Dios del capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Qué es el arrepentimiento de ellos? Rompiendo el corazón y establece otro corazón. ¿Qué es lo que hay que establecer? ¿Qué es lo que el corazón que hay que romper? Proverbios capítulo 22, 5. Proverbs chapter 25. Proverbios capítulo 25. 잠언 25장 5절 6절 말씀. Vamos a leer 5 y 6. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. 이 말씀에 보면요. If you look at these words, En esta palabra dice, 앞에서 악한 자를 제하라는 뜻입니다. aparta al impío de la presencia del rey. Entonces, 너희가 의로 말미암아 중고에 선다. y su trono se afirmará en justicia, dice. 왕 앞에서 스스로 높은 자지 말며 No te alabes delante del rey, in the presence of the king, 대인의 자리에 서지 말라고 했습니다. ni estés en el lugar de los grandes. 왕 앞에 하나님 앞에 그 말입니다. Delante del rey se refiere delante de Dios. 자를 제하라 그랬죠. Aparta al impío, dice. 악한 자가 누굽니까? ¿Quién es el impío? 악한 자는 누구라고? ¿Quién es el impío? ¿Qué opinan ustedes? and so who? Diablo. Evil. El impío es el diablo. 악한 자를 제하라 그랬죠. Aparta al impío de la presencia del rey, dice. Take away the wicked from the king, right? 악한 자는 누구예요? Who is the wicked?
¿Quién es el impío? 죄인, pecador. Yo les voy a mostrar. 여러분은 이제 성경을 보실 때 악한 자 그리고 마귀 뭐 죄가 있는 사람 이렇게 표현하셨는데 Ustedes cuando leen la Biblia esa palabra impío piensan en diablo, Satanás, pecador. Entonces vamos a ver qué dice Dios sobre el impío. Isaías capítulo 1. 너는 나를 버렸다라고 했습니다. It says Tú me abandonaste, dice. 너는 나를 멸시했다고 했습니다. it says that you Tú me menospreciaste. 너는 나를 무시했다. Tú me ignoraste. 멀리했다. Tú me alejaste. 거역했다. Tú me desobediste. Tú separaste de mí. Por eso dice el Señor, dice que sos el origen del pecado y de la maldad. therefore the Lord has said that we are the wicked. El impío, It is el impío se refiere a nosotros mismos. and saying Dios quiere decir apartar su ser de ustedes, tu ser mismo. down our hearts. 소나 돼지 마음을 부수고 말이죠. He didn't come El Señor no vino para deshacer el corazón de vaca y los chanchos, sino el corazón de los seres humanos. Quiere decir el corazón mío y de ustedes, para cambiar al corazón del Señor Jesús. Porque nuestro corazón está mal. Nosotros como que ya tenemos el corazón equivocado. Dios quiere cambiar el corazón. Si usted lee San Marcos capítulo 7, versículo 21, dice que los que salen del corazón del hombre ensucian el hombre, dice. Los adulterios, malos pensamientos, homicidio, fornicación, suciedad, maldad, soberbia. Todas estas cosas están en el corazón. Cuando eso salen por fuera, Dios dice que eso ensucia el hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Los malos pensamientos, los fornicarios, adulterio, homicidio, sucios, soberbios, locura. Todo esto está en el corazón de ustedes. En mi corazón también hay. Nosotros vivimos con ese corazón, como si fuera que no hay nada. Eso sale por fuera y ensucia a esa persona. Dios dice que deshace este corazón. Con este corazón tú no puedes seguir conmigo. Con este corazón, mientras que tienes ese corazón, tú no puedes tener ninguna relación conmigo. Deshaciendo este corazón, en tu corazón, quiere establecer el corazón de Dios. Vamos a buscar una palabra más. Ezequiel 22. Ezekiel chapter 22. 22, 22, versículo 18. words of verse 18. ¿Alguien puede leer en voz alta? Versículo 18. En voz alta. No hay ningún valiente. 절 19 también, ¿alguien puede leer? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. 27절 봐요. ¿Alguien puede leer 20? 20. ¿Alguien puede leer 21?
22 también. verse 22. ¿Quién puede leer? 우리가 이 말씀을 보면요. So if you look at these words, 18절에 뭐라 기록되어 있는지 En el 18, ¿cómo está escrito? 이스라엘 족속이 내 집기가 되었다라고 되어 있습니다. it said La casa de Israel se me ha convertido en escoria delante de Dios. 하나님을 믿는 모든 유대인들이 Todos los judíos que creen en Dios se quedaron como escoria que no sirve para nada. and to get Para eliminar esta escoria, ¿qué dice? 가운데 있는 옷이나 사람들의 처리를 나를 찍기다라고 생겼습니다. Aquí dice, todo ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno. then verse 19, En escoria de plata se convirtieron. because ye are all become dross. 예외가 없습니다. Por eso en el 19 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Become dross before the Lord. 있어서 안 될, No hay excepción, todos. And it's not an existence that should exist. 반드시 없어져야 되고 부셔버려야 돼요. Entonces el yo tiene que desaparecer sí o sí y deshacerse. You want to do. 이 찍게 된 모든 인생들을 And so all mankind that's become dross here, 예루살렘 가운데로 모으고 he wants to gather into the midst of Jerusalem. 19 가공하는 사람들이 And those people that work y furnace, 20. 은이나 곳이나 철을 전부 다 모든 걸 모아서 they gather the silver Y juntando todo esto 풀무불에도 녹여서 y deshaciendo en el fuego, just like en el horno, dross from it. 우리 모든 사람 예루살렘에 모아놓고 All of us Dios juntando todos los seres humanos en el Jerusalén, enviando el enojo and he's saying that with y maldición. Dios quiere deshacer todo, quiere eliminar todo 그리고 하나님의 세계를 만들어 놓겠다는 para establecer el mundo de Dios. 우리가 지금까지 나눴던 말씀을 좀 정리를 해드리면 Entonces vamos a ordenar un poco lo que compartimos hasta ahora. 앞에 우리가 찍기가 되었다 그랬습니다. Dice que delante de nosotros nos quedamos como escorias, not a useful form, que no sirve para nada. therefore Por eso Dios quiere deshacer todo nuestro ser arrepentido. El arrepentirse quiere decir deshacer y romper el corazón y establecer de nuevo. Nuestro ser mismo no sirve para nada. useless form, 이거는 부셔버리고 Eso deshaciendo. and instead of me, 하나님을 세우는 것이 이 세계의 참된 의미를 갖고 있습니다. establish En el lugar de nuestro ser, establecer Dios mismo. Eso es el arrepentimiento. turning away from No es solamente volverse físicamente. Deshaciendo mi ser delante de Dios y estableciendo Jesucristo en ese lugar. Esto es el arrepentimiento. Por eso dice arrepentíos y bautícese. Bautícese quiere decir, el bautismo aparece en varios lados de la Biblia. El bautismo en el agua también tiene utiliza la misma palabra. El significado original del bautismo, eso no se refiere al bautismo que se hace en el río. Si nosotros buscamos en la Biblia original, el origen de esa palabra quiere decir cambiarse. Quiere decir cambiar su idea. Los comunistas, dejando su ideología, aceptar democracia. O, en otra palabra, y teñir la ropa blanca
tiñe el negro, color negro. Eso es teñir. Como la gente tiñe su cabello, si tiñe su ropa, antes de teñir tenía color blanco. Si tiñe en color naranja, se pone el color de naranja. Ya no puede volverse a al color anterior. Por eso tiene el mismo significado. Después de deshacer yo mismo y establece Jesucristo. El arrepentimiento verdadero sí o sí tiene que acompañar este bautismo. Si cuando se acaba mi ser, ahí empieza Jesucristo. Yo después de arrepentirme, quiere decir después de cambiar el corazón, y ahí recibe el perdón del pecado. Si nosotros vemos el libro Ruth capítulo 1, Noemí cuando fue a Moab, dos mujeres de moabitas se casaron, llegaron a la casa de Noemí. Uno se llama Orfa, otra se llama Ruth. Los dos maridos murieron y Noemí regresa a Belén. Hay dos nueras acompañan. Naomi les manda regresar a sus padres. En ese momento, Orfa regresa. Viendo la Orfa que regresa, ¿qué es lo que dice Noemí? Le dice a Ruth, tú también, como tu cuñada, regresa a tu Dios y a tu familia. ¿Qué dice Ruth en ese momento? Madre, no me diga eso, por favor. Donde vaya usted, me voy. Donde se quede usted, me quedo yo también. Su Dios de usted será mi Dios. Su pueblo de usted será mi pueblo. Fuera de mi muerte, si yo me aparto de usted, yo quisiera recibir que sobreabunde la maldición sobre mí. Noemí que escucha esta palabra, viendo que Ruth está bien decidida, y dejó de decirle. Ruth que dice esta palabra, ella ya decidió su corazón. Ella ya dejó su Dios y su pueblo. Su Dios será mi Dios. Su pueblo será mi pueblo. Con este corazón, Ruth le siguió a Noemí. Ella dejando su corazón propio, ella aceptó el corazón de Noemí. En ese corazón de Ruth, ¿quién está establecido? Dios de Noemí. Dios de Noemí está establecido en el corazón de Ruth. Así entonces Ruth sigue a Dios. Eso quiere decir está decidido. Ella decidió su corazón. Quiere decir ella cambió su corazón. La vida de fe es cambiar el corazón. Eso no se refiere que cambiar la iglesia. No es así. Rechazando el corazón que confía en sí mismo, confía en el Señor Jesucristo. Eso es el arrepentimiento. Si uno no hace eso, su vida de fe es falsa. Hay una mujer se casa conmigo, viviendo conmigo. Ella un día se va, se escapa. Eso puede suceder, ¿no? La mujer que decidió su corazón para quedarme conmigo, aunque haya dificultad, ella se va a quedar conmigo.
La persona que decidió su corazón, el arrepentimiento, cambiar el corazón, ¿me hago entender? Dejando su corazón propio and establishing y establece el corazón. 그러니까 물론 그런 이야기가 성경에 여러분 목록에 기록되어 있습니다. Ahí en el papel que yo le entregué está escrito todo esto. please consider that. 여러분 이해가 되십니까? ¿Usted me hago entender lo que digo? 안 되면 여기 나오는 몇몇 베드로의 회개도 있고 유다 회개도 있는데 설명을 다 해드리겠습니다. Si ustedes no me comprenden bien, yo puedo explicar sobre el arrepentimiento de Judá, el arrepentimiento de Pedro, pero creo que ya ustedes ya entendieron muy bien. Yo quisiera compartir un poco antes de terminar sobre la confesión. 참 많은 사람이 자백을 잘못 이해를 해서 Como que muchos no comprenden bien sobre la confesión, Because they know it in the wrong way. 자백이란 말의 의미는 el significado de la confesión, el origen del significado de su palabra en hebreo. And so it comes from, it originates from the word of homologeo, and so it means to agree. Reconocer su significado, reconocer y aceptar. Sí, así soy yo. Yo soy así. Reconocer su ser, eso es la confesión. Pronouncing that you're such a person. 자백이란 말이 잘못 전해져가지고 Now, this word Fue mal interpretada esta palabra. Hoy en día muchas denominaciones, 짓는 범죄를 el pecado que tú cometes, 하나님 앞에 고하라. tienes que decir delante de Dios. 고해 성사라고 합니다. Eso es la confesión que hacen los católicos. and they say that you're Dicen que si hace eso, recibe el perdón. even inside of Christianity, 회개하면 제가 용서를 받아요. Hoy en día muchas iglesias también enseñan que uno confiesa su pecado, recibe el perdón. ¿Ustedes han escuchado eso? Así no se hace el perdón. 로마 10장 23절 말씀에 보면 Capítulo 3, después del versículo 26 del libro Romanos. Ahí dice, la paga del pecado es muerte. Ustedes busquen un poco, Romanos. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Quien buscó primero puede leer en voz alta, por favor. ¿Quién puede leer en voz alta? Romanos 6, 23. Gracias. 거기 뭐라고 되어 있습니까? if you look here, what does it say? 죄의 삭선 돼 있죠. Ahí dice la paga del pecado. 죄값은 Quiere decir Price of sin. 어떤 죄든지 cualquier pecado. 그 죄에 대해서 하나님 요구하는 값은 La paga de ese pecado es As far as the price, 사망을 내도록. la muerte. 자, 이 사망이 지불되지 않으면 Si no paga la muerte, 죄는 절대로 해결이 안 됩니다. no se perdona el pecado nunca jamás. it cannot be Aunque llora, no vale. Aunque confiesa, tampoco vale. Él, por el arrepentimiento mismo, no se perdona el pecado. Deshaciendo el corazón equivocado, después de volverse a Dios, establecer Dios mismo en ese lugar, eso es el arrepentimiento. Entonces, después de eso, Dios tiene que perdonar el pecado. Aunque uno se vuelve a Dios, Dios de Noemí debe ser Dios de Ruth. Hoy en día el arrepentimiento que enseña en muchas iglesias, por ese arrepentimiento no puede recibir el perdón del pecado. La Biblia. El arrepentimiento es después de regresar a Dios, tiene que encontrar con Dios sí o sí. La confesión, 요한일서 1장 8절 9절에 기록된 말씀을 갖고 이야기를 합니다. muchos dicen sobre 1 Juan capítulo 1 versículo 8. Ahí dice uno si confiesa su pecado. Confesar quiere decir reconocer. Si uno reconoce que es pecador,
Uno si llega a reconocer que sí, así soy yo. 내가 죄를 지은 게 맞습니다라고 인정했을 때 When a criminal El pecador cuando confiesa que sí, yo cometí ese pecado, en ese caso Dios le va a dar la sentencia. from his sin, Este pecado no se perdona por el arrepentimiento. Sí o sí hay que pagar la paga del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? wages of sin, La muerte. 우리는 생명이 한 개밖에 없어요. Nosotros tenemos una sola vida. 죄 때문에 죽을 수 있지만 Nosotros podemos morir por el pecado. 내가 누구를 살려주거나 내 자신을 살릴 수 없어. Nosotros no podemos dar la vida a nosotros, tampoco podemos salvar al otro. Para poder vivir nosotros, yo mismo, alguien tiene que morir por mí. Alguien tiene que pagar la paga del pecado por mí. Así yo voy a poder vivir. Yo mismo no puedo hacer nada por mi pecado. Por eso Jesucristo tenía que morir por mi pecado. Ahí yo recién puedo vivir. Yo mismo no puedo pagar la paga del pecado. Yo me arrepiento y Jesucristo tiene que solucionar por mi pecado. Quiere decir que yo soy pecador, eso hay que reconocer. Señor, yo no puedo menos que hacer otra cosa. Yo soy pecador. Entonces Dios va a arreglar y solucionar. Eso es el significado de la confesión. 죄가 있다고 인정하는 것을 말하고 있습니다. Reconocer que uno tiene pecado. Eso es la confesión. Eso es 1 Juan 1, versículo 8, 9. En Salmos, David dice bien claramente sobre la confesión. when he has committed sin, 그는 한 번도 바세바를 가늠했다 말을 하지 않습니다. Ahí it says that he had committed adultery. David nunca mencionó que cometió adulterio con Batseba, con la mujer de Batseba. He had intentionally killed the Sheba's husband. 남자를 청구살했다 말도 안 합니다. He does not also say, Él tampoco confiesa que mató a Uría. if you look at Psalms 51, it says this, 내가 죄악 중에 출생했다 말합니다. for I was born Ahí él from sin. confiesa que él nació bajo pecado. 심판하실 때 죄 없다고 하소서로 돼 있습니다. He aquí en maldad he sido formado, dice. And please wash me, 그럼 내가 정하게 된다고. then I shall be cleansed. 나는 죄를 지을 수 없다. También dice, There's no choice but to commit sin. purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así confiesa. This is me. 이런 나를 Yo 신이 지켜주시고 soy sucio, pero 나를 씻겨주시고 si usted me lava, 신이 나를 죄 없다고 해야지. usted me tiene que lavar, usted me tiene que decir que no tengo pecado, si no, yo no tengo solución ni camino. Eso es la confesión de David. ¿Me hago entender? 우리가 뭐 잘못하면 나중에 구하는 얘기 아닙니다. No es que nosotros tenemos que confesar lo que hicimos, lo que cometemos cada rato. Muchas denominaciones 얼마나 짓는 죄를 용서받도록 말합니다. y piden lo que cometen cada día, cada rato. Entonces la cantidad hay que decir, hay que contar, hay que confesar, ¿no? Eso está equivocado. ¿Me hago entender? Como que usted me comprende muy bien. Vamos a terminar pronto. Como que tenemos un poco de tiempo. Yo no voy a buscar más la Biblia. En ese papel que ustedes recibieron, ahí están escritos los versículos necesarios para comprender ese tema. San Lucas capítulo 18, versículo 3. Ahí dice la confesión de publicano. También en el libro San Lucas capítulo 23 dice sobre confesión de malhechor en la cruz. Como que yo puse ahí para ustedes. Ustedes pueden buscar ese versículo y leer. Le digo otra vez, la confesión es, después de descubrir su ser propio, verdadero, y reconocer, sí Señor, así soy yo.
Eso es la confesión que dice la Biblia. 이런 죄를 지었고 저런 죄 Yo cometí esto, aquello. No, eso no es la confesión que dice la Biblia. 눈만 뜨면 죄를 지어요. And the moment Nosotros al abrir los ojos cometemos pecados. Al ver la mujer, 엉덩이를 쳐다보면서 말해요. al ver la nalga de la mujer, se levanta pensamientos sucios. 그걸 잊어버려요. Después nosotros nos olvidamos. 회개할 때 그거 못해요. Y a la noche ni siquiera nos acordamos eso para confesar. 이게 인간이에요. Eso es el ser humano. 나는 이런 놈입니다. Así soy yo, Señor. Soy sucio, inmundo, soy maldito. 하나님 앞에 정말 죄질 수밖에 없는 놈입니다. Si usted no me cuida, no me ataja, yo no puedo menos que vivir así. Entonces, Señor dice, si tú llegas a reconocer eso, yo voy a limpiar todo tu pecado, yo voy a arreglar. Entre ustedes, si hay alguien que tiene otra opinión o pregunta, has any sort of questions upon what I pueden, talked about, please state your case. And pueden decirme. even though it may not be regarding what we talked about today, 여러분 평상시에 이제 사시면서 궁금한 거 Fuera de ese tema que compartimos, si ustedes si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacer ahora. Yo voy a recibir la pregunta. Entonces, hasta donde yo pueda, voy a responder. No me pregunte lo que yo no sé, ¿sí? ¿Sí? is there anyone? Yes. So if I understand you very well, it means that the wages of sin, the death that is representing the death of Jesus Christ, it is not representing being separated from God. Is that what it means? Can you repeat the last part again? I asked that the death, the wages of sin is death, doesn't mean being separated from God, but it is representing the death of Jesus. Is that what you mean? Sin, El pecado es, and so it's represented as sin and sins. Is that right? pecado está escrito. From the teaching, I gathered that the wages of sin is death. Yo entendí que la paga del pecado es la muerte. Being separated from God, but it's representing the death of Jesus. No sé si le entendí mal, pero que no es que la paga del pecado es la muerte, sino que I want to know whether the death that means being separated from God, or is representing the death of Jesus on Calvary. quisiera saber si si esa muerte de Romanos 6:23 se refiere a la separación de Dios o se refiere a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. So can you answer according to what I tell you? 갖고 있는 성경에 죄라는 단어가 And so in the Bible, the word sin 시인으로 기록되어 있습니다. 시인으로 기록되어 있습니다. has been En su Biblia sins. está escrito el pecado. Not plural, singular. S-I-N? 시인이란 말의 뜻이 뭔지 아십니까? Did you Usted know the tiene, meaning to the word usted sin? entiende el significado del pecado. Sin. 예, 하나님에서 떨어진 걸 죄라고 말합니다. We say depart Sin es apartarse de Dios. 악성 사망이나 La paga del pecado de eso es muerte. Okay? 자, 쉬운 이야기로요. ¿Qué pasa en el caso de que digo una mentira? En ese caso, ¿cómo queda la enseñanza que hemos aprendido ahorita? En el caso de que yo haya dicho una mentira. And so let's say that this bag is the husband. Vamos a suponer, 컵이 아내로 칩시다. esta maletín es marido, el vaso es la Two of esposa. them, as a couple, they live together. 아내가 잘못을 했어요. El marido y la esposa están juntos, pero la esposa comete un error. 뭔 잘못을
¿Qué clase de error? 낮에 집에 찾은 예판 사원이 있었는데 Durante el día le visitó un vendedor. 몸에 좋다하는 건강식품을 50만 주고 사버렸어요. Ella compró un producto carísimo que vale $500. And then she bought that medication. 이 남편이 벌은 돈으로는 도저히 불가능한 돈이에요. And so Ella, por lo que ganaba su marido, no podía comprar esa clase de producto tan carísimo. 사놓고 보니까 Pero ella, después de comprar, 남편의 의논을 안 해서 걱정이 ella le llegó el miedo, ¿no? Porque ella compró sin consultar con su marido. Ella viviendo con su marido en la misma casa. Desde ese momento, ¿con qué corazón ella vive? Ya su corazón se aleja de su marido o se queda cerca de su marido. Su marido no sabe ni le dice tampoco nada, pero ella ya tiene miedo, incomodidad en su corazón. Ya no puede caminar tranquilo. 그때부터 아내의 마음에 자유가 없어요. Desde ese momento ya no hay más libertad en el corazón de ella. 이 잘못을 남편에게 내놓고 Entonces, sacando esta oscuridad, su error, contándole a su marido, mi amor, así fue, por eso yo compré este producto. Si ella llega a confesar lo que hizo, entonces el marido va a arreglar la situación. ¡Ey, la mujer tonta! O si no, mi amor, no tiene que repetir eso, ¿sí? Y a toda manera el marido va a solucionar. 다시 남편과 아내의 마음이 원래처럼 회복이 되겠죠. Entonces se va a recuperar la relación entre marido y la esposa. 이것이 바로 조금 전에 질문했던 내용과 같이 Entonces, como la pregunta que hizo recién, después de mentir, después de cometer pecado, 그것 때문에 지옥까지는 않지만 por ese pecado no se va al infierno. 하나님과 나 사이 벽이 만들어져서 Se hace una barrera entre Dios y yo. Y ahí uno se queda, ya no puede haber comunión libre. Entonces, por causa de eso, uno puede ser arrastrado por Satanás. Para recuperarse de eso, al reconocer su ser, ahí ya se recupera la relación con Dios. ¿Me hago entender? Quisiera dar seguimiento a la misma pregunta con este pensamiento. ¿Es posible, después de haberse convertido, caminando con el Señor, caer en alguna acción y esa acción ser considerada una acción pecaminosa? ¿Es posible eso? Un ejemplo, yo vivo con mi esposa. Un día mi esposa llegó a adulterar. ¿Eso es pecado o no? Si eso es el pecado, por supuesto. Pero ella me cuenta lo que hizo. Entonces, ¿eso puede causar problema? ¿Eso será problema? ¿Por qué eso es el problema? Let me ask you. Les hago otra pregunta. Let me rephrase this. Vamos a suponer que yo me casó con una ramera. Ella ya es mi esposa. Ella tiene la misma ropa cuando era ramera, cuando vendía su cuerpo.
Ella lleva la misma vida. Cada rato se va a la casa de mi vecino, se acuesta con el vecino. Así yo acepto a esa mujer. Entonces yo al traer esta mujer a mi casa, ya sabiendo que ella iba a hacer estas cosas, yo como el marido no considero eso como problema. Si el marido no considera problema, lo que hace la mujer puede ser pecado para el marido. Eso ya no es problema para el marido, ¿no? No. Bueno, entonces otro ejemplo. En la época de Abraham Lincoln, Abraham liberó a los esclavos negros, ¿es cierto? Ahora los negros también son esclavos. Still enslaved? No. Eso no puede cambiarse, ¿no? Not be turned or flipped upside down. 흑인이 잘못한다고 해서 너희를 포함하는 게 아닙니다. Hoy en día los negros, aunque cometen errores, pecados, no pueden ser esclavos. 그래서 그것은 내용으로 이야기했을 때에 So when drop Entonces ellos, cuando cometen, just like how como la mujer cuando cuenta lo que falló, ya no se hace problema con su marido, but to do wrong. 우리 자신 인정하라는 거예요. nosotros tenemos que reconocer, como mi esposa es ramera, no puede vivir como yo. 이 여자는 습관적으로 그 짓을 해요. Esta mujer a menudo hace lo que hacía. Yo sabiéndolo, yo la acepto como mi esposa. Su origen es pecaminosa. Sabiéndolo, el Señor ya nos perdonó. Hasta el pecado que yo voy a cometer antes, más adelante. Por eso para el Señor eso no causa problema. En mi país, Corea, anteriormente estaba bajo dominación de Japón. Fue esclavo de Japón, pero ahora ya se ha liberado. Entonces si yo hago mal, entonces otra vez yo voy a ser esclavo de Japón. No, estoy libre ante Japón. Eso ya no causa problema. ¿Me hago entender? 성경 마태복음 Busquemos Mateo, San Mateo, Chapter 12. 마태복음 10, capítulo 12, Matthew 12. 31절부터 읽겠습니다. desde el 31 voy a leer 우리를 질문했던 분의 이야기를 por esta pregunta reciente. Verse 31. 그러므로 내가 너희에게 Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto man. 사람의 모든 죄와 패망은 사실은 다르다. Dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Sus obras, sus pensamientos, haga lo que haga, ustedes pueden recibir el perdón, pero 성령을 개방하는 것은 사실 못 받는다. y blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Por qué? Holy Ghost? ¿El Espíritu Santo qué es? Dios, 말씀의 하나님과 Dios de la palabra, Dios como hombre, el Espíritu Santo Dios,
hay Trinidad, hay tres Dios. Son uno solo. El Espíritu Santo es Dios. Blasfemias contra Dios. Desobedece a Dios. No cree en Dios. Yo limpié tu pecado, yo perdoné tu pecado. Uno si rechaza esta sentencia de Dios, ¿qué pasa? Entonces tiene que vivir así nomás. Ya después de recibir ese perdón, esa libertad, Corea después de ser liberado, independizado de Japón, si no cree, bueno, tiene que sufrir nomás así de balde. Si no cree, uno si comete pecado, recibe el juicio, recibe sentencia. El juez ya le dio la sentencia de inocencia. No, no soy inocente, yo tengo pecado, tengo culpa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer el juez para él? Tú eres inocente. Tú no tienes pecado ni culpa. Así le dio la sentencia. Ya se acabó ya el juicio. Pero esa persona dice que no, soy culpable. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Pues no sé qué decirte. Entonces, hazlo lo que quieras. Entonces, piensa a tu manera nomás. Como que no cree la sentencia que da el juez, el que no cree en la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es lo mismo. Lo que dice el 32 también es lo mismo. Aquí dice, alguien dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Es lo mismo. ¿Es suficiente? Bueno. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, gracias. Hoy nosotros hemos compartido sobre el arrepentimiento y la confesión. Que establezca esta palabra, Señor, en el corazón nuestro. Para que nosotros podamos llevar la vida nueva. Que se rompa y deshace de nuestro corazón. Y después que establezca el corazón del Señor en el corazón nuestro. Señor, gracias por habernos permitido esa oportunidad. Señor, que bendiga a todos los que están aquí. Para que establezca esta palabra en el corazón nuestro. Aunque haya cualquier situación, toda clase de situación, problema, para poder seguir adelante con la palabra de Dios, que el Señor nos cuide. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera darle un anuncio a ustedes. I will give you some announcements. En cuanto al certificado, in regards to the certificate of participation, que el certificado conforme a la numeración de sus identificaciones los ha enviado.